Sean todos bienvenidos a la celebración de la gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que constituye el último domingo y la última semana, no solamente durante este tiempo ordinario, sino sobre todo el año litúrgico. Hoy es día de Año Viejo para la Iglesia verdadera. El próximo domingo entonces será día de Año Nuevo, primer domingo de Adviento y con él todo un nuevo año litúrgico. Las lecturas de la liturgia de hoy nos ponen en evidencia de lo que es esta grande fiesta. La primera lectura fue tomada del libro de Samuel en el capítulo 5, versos 1 al 13, y nos narra cómo fue que David fue coronado rey por designio, por voluntad de Dios, cómo todo el pueblo aceptó ese reinado y le siguió. Y luego podremos ver cómo de la descendencia de David nace el Redentor, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, Jesús, el Cristo de la gloria. El salmo responsorial simplemente decía: vamos con alegría al encuentro del Señor, vayamos a la casa del Señor, regresemos a la iglesia verdadera, entremos por la puerta de la vida sacramental y participemos del gran banquete que es preludio a lo que será la eterna y definitiva Pascua en el reino de los cielos. La carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versos 12 al 20, nos da ese gran cántico de alabanza al Cordero, al Cristo, al Rey. Demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, esto es, el perdón de los pecados. Y así continúa ese himno, alabando, bendiciendo, glorificando y presentando a Jesús como nuestro Rey y Señor, como nuestro sacerdote por excelencia, como el profeta de todos los tiempos y como aquel que puede salvarnos de la muerte y hacernos heredar la vida eterna. Tenemos un evangelio que coloca a Jesús justamente al ara de la cruz. Y es muy importante, según San Lucas 23, 35, 43, Jesús al ara de la cruz, sufriendo todo tipo de humillaciones, vejaciones, insultos, malos tratos. Es momento agónico del cual nos va a regalar sus últimas 7 testamentos, últimas 7 palabras, incluyendo a María Santísima en una de las más impresionantes. Y este evangelio de hoy nos deja ver cómo el buen ladrón, mientras todos insultaban al Cristo, él se encargó de robarle el corazón y de tener de Cristo la promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú y yo hoy y ahora tenemos que decidir de qué lado de la moneda vamos a estar. Si de aquellos que gritaban, insultaban y no se conformaban y querían ver a Jesús bajarse de la cruz para que se salvara a él mismo y nos salvara a nosotros en una de las últimas tentaciones del demonio sobre él, o si nos vamos a poner del lado del buen ladrón, clavados en la cruz con él y pedirle a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no tomes en cuenta los pecados de estos otros y por favor acuérdate de mí cuando entres en tu gloria, cuando estés tu paraíso. Y de Jesús aquella respuesta espectacular: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta fiesta que celebramos, ¿qué la adorna? Hay que empezar por decir lo que todos sabemos y vale la pena recordar: que es instituida hace solo 90 y tantos años aproximadamente, en el 1925. A raíz de la Primera Guerra Mundial, en medio de la subida del comunismo en Rusia, durante el 16 centenario del Concilio de Nicea, el Papa Pío XI instituyó la fiesta en su encíclica Quas Primas del 1925, aunque de hecho su primera celebración tuvo lugar el año siguiente, en el 1926. Antes se había celebrado una fiesta a la realeza de Cristo. Era un triduo local, solemne si quieres. Era a la realeza de Cristo, que fue básicamente el primer culto público en el mundo que se realizó en honor a Cristo Rey.
Hay que apuntar y debe quedar claro que la solemnidad de Cristo Rey se celebró por primera vez en el 1926 y que originalmente iba a ser el último domingo de octubre porque querían colocarla justamente antes de la fiesta de Todos los Santos, y por aquellos aferes de la vida en el año 1926 cayó justamente un 31 de octubre. El Papa Pío Sexto revisó la fiesta dándole su nombre y fecha oficial, la que tienen actualmente: Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y esta fiesta entonces se trasladó hasta el último domingo del año litúrgico. Cae el quinto domingo antes de Navidad. ¿Cómo así? Desde el 1970, la solemnidad de Cristo Rey se celebra el último domingo del año litúrgico, es decir, el quinto domingo antes de la Navidad. Y Navidad siempre es el 25 de diciembre, 24, amanecer 25. Por lo tanto, su fecha oscila entre los días 20 y 26 de noviembre. Desde el Concilio Vaticano II, esta festividad cierra todo el año litúrgico. No hay que negar que es una fiesta católica en sus principios y en sus bases, pero también es celebrada por muchos protestantes. A pesar de que fue creada por un papa hace menos de 100 años, algunos anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos celebran esta fiesta y otras tantas sectas la reconocen y la ponen en su justo lugar. En la iglesia protestante de Suecia, por ejemplo, este domingo es llamado el Domingo de la Condena. Su nombre oficial es el Retorno de Cristo, pero su nombre coloquial procede del hecho de que dan un enfoque particular al juicio final en la segunda venida de Cristo. Cristo nace rey. Esa es una frase que el católico sabe por excelencia. Cristo nace rey, Dios y hombre verdadero. No se hace rey cuando la gente quiere nombrarlo y coronarlo simplemente porque le dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cristo es realmente rey al ara de la cruz, cuando entrega su vida por nosotros, cuando derrama su sangre preciosa. Es coronado con una corona de oro y piedras, no de ninguna manera, sino con una corona de espinas trenzada a mano y con toda la mala intención de torturarlo y burlarse de él. Dicen los 3 evangelios sinópticos y la carta de San Pablo que Jesús gritó en la cruz en ese momento antes de entregar su espíritu, antes de expirar. Pero su grito no era necesariamente un grito de dolor. Mira lo que dice Mateo 27:50. Jesús entonces, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Por su parte, Marcos 15:37 va a decir: Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Lucas añade algo más en el capítulo 23, verso 46. Jesús, dando un fuerte grito, gritó, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y San Pablo en una de sus cartas escribe: habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con un grito y lágrimas al que era poderoso para salvarlo de la muerte. Así San Pablo y los sinópticos describen aquel momento exageradamente doloroso en la vida de Jesús. La pregunta de todos los tiempos y de todos los teólogos es: ¿y por qué gritó Jesús? Y depende quién interprete, podríamos decir, por soledad, por impotencia, por abandono, por dolor humano, por frustración, porque era parte del espectáculo, para llamar la atención. Añádele, porque va a depender de la interpretación de cada uno, lamentablemente. Yo creo que gritó porque era en el fondo un grito desesperado, pero de fe. Y en el fondo sabía que su sacrificio en la cruz quedaría impune para muchas personas. Quedaría sin recompensa. Era un grito moral más que ninguna otra cosa. Ver llegar el final de su misión y saber que muchos seguían en aquello de que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Aquel grito era otra cosa y decía más que todos sus gritos juntos.
Lo peor del asunto no era que iba a morir, sino que su muerte quedaría sin recompensa para muchas personas. Morir por amor. Pero, ¿por amor a cuántos realmente? ¿Cuántos rechazarían ese amor gratuito de Dios? ¿Morir de amor por quién? ¿Por cuántos? La idea de morir era para muchos una idea inútil. Para otros era un escándalo. Y al final la idea debía de ser que la muerte era por muchos. Morir por todos. Morir de amor por la humanidad. Pero la humanidad le dio la espalda, empezando por los primeros 12. ¿Cuántos quedaron a los pies de la cruz? Solo uno, y envuelto en sábanas, que al final recibió la mejor de las recompensas. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Repasemos un momento las veces que el demonio estuvo presente en la vida de Jesús tratando de tentarlo de frente. En Belén, ya Herodes lo buscaba para matarlo. Se dice que el pesebre estaba a la sombra de la cruz. ¿Y quién movía los hilos de las decisiones de Herodes? Satanás en persona. En el desierto, después de su bautismo, el demonio lo siguió y lo acompañó en su soledad en el desierto, con frases concebidas como si eres el Hijo de Dios, frase que escucharemos de nueva cuenta. Y luego añade que el demonio se alejó y lo dejó esperando una mejor oportunidad. Qué interesante. Si eres el Hijo de Dios, pídele a las piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, nada te va a pasar. Si eres el Hijo de Dios, póstrate y adórame y te entregaré los reinos de este mundo. Y conocemos las respuestas de Jesús. No solo de pan vive el hombre. Apártate de mí, Satanás. Solo a tu Dios adorarás y a él solo rendirás culto. Y el demonio se fue al verse vencido, pero buscando una mejor oportunidad. Después de la multiplicación de los panes, la gente quería coronarlo como rey de este mundo. Pero Jesús entendía que no habían entendido lo que de verdad era su reinado, y por eso simplemente se escabulló, se alejó, se fue. El demonio seguramente lo tentó en la cruz con la misma frase aquella del desierto: si eres el Hijo de Dios, y en la voz de todos los que estaban por allí, incluso de un condenado a muerte con él. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Jesús seguramente volvió a rememorar aquellas frases del desierto. Y hoy y ahora, en tu persona y en la mía, sigue el demonio buscando esa gran oportunidad. Y no olvides cómo lo hizo y cómo lo hace. En la última cena, momento sublime de la historia de la salvación, y Satanás estaba allí. Juan 13:2 va a decir: cuando ya el diablo había inspirado en Judas que lo traicionara. Eso fue poco antes de la última cena y durante la última cena, y siguió después de salir de la cena. Y Juan 13:7 va a añadir: tras el bocado entró en él Satanás. Esa escena me conmueve. Yo pienso que Jesús estaba buscando el último momento para que Judas se convirtiera, se arrepintiera. Le dio a comer de su mano en la última cena, como hace un papá con el hijo preferido, con el hijo más necesitado, con la esposa amada. Le dio a comer de su mano el último bocado de su plato, buscando que Judas de verdad se arrepintiera, se conmoviera y cambiara. Sin embargo, tras el bocado entró en él Satanás y Jesús lo dejó libre. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Jesús en la cruz te mira y me mira y nos ve viviendo de espaldas a él, y nos sabe creyendo que existe, pero viviendo como si no existiera. Ve la mediocridad, la falta de compromiso y de seriedad de sus elegidos. Ve la mutilación a la que ha sido sometido su evangelio, las falsas doctrinas,
las falsas ideologías, falsas interpretaciones a conveniencia del predicador de turno. Usar el evangelio del amor, del sacrificio y la entrega generosa para convertirlo en el evangelio de la prosperidad, del poder del dinero, de los excesos y los abusos. Ve nuestros hogares destruidos, divididos, separados, divorciados, acabados. Conoce nuestras peleas, golpes e insultos, malos tratos, mentiras, vicios e infidelidades, dioses falsos y una fe decadente y sectaria. Nos sabe en guerra, violencias, muerte y destrucción. Violencia intrafamiliar, el imperio de la mentira contra el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ve la división entre cristianos. Aquel que dijo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, hoy ve a los cristianos divididos y en guerra. Olvidamos que solo somos administradores de la multiforme gracia de Dios y nos hemos constituido en dueños despilfarradores de la verdad. La prostitución, el sexo malsano y desviado, los inocentes muertos en el vientre de la madre, donde más seguro deberían estar, allí encuentran la muerte por la que debe darles vida. Los descartados hasta querer privarlos de la vida y convencerlos de que están viejos, no sirven, son desechables, mejor quítense la vida dignamente, es lo que dicen. No nos mueve el amor, que es el mandamiento principal. Nos mueve el odio, el rencor, la venganza, el desquite, la destrucción del otro, el bien propio y personal, la riqueza, el poder contra la necesidad y la carencia del necesitado. El que vino a donarse no ha encontrado el don del amor en nuestros corazones. Nos puede la indiferencia. Y no es que seamos malos, no somos malos, pero tampoco nos comprometemos con el bien. Vivimos una vida a medias, de espaldas a Dios. Jesús gritó desde la cruz y su grito aún suena poderoso en nuestro interior. Pero tú y yo inventamos un montón de ruidos, de alborotos, de estruendos para silenciar su grito y no escucharlo y no tener que responder a su invitación que, aunque promete el cielo, incluye sacrificio y dolor. No queremos escucharlo, porque eso supondría oír la voz de Dios y hacer con Él un compromiso de santidad, volver a la casa de papá. Hay que amar el eco de ese grito para hacernos ecos de su amor y cambiar la historia. Desencumbrar a los falsos reyes que hemos encumbrado y coronar de nueva cuenta a Cristo Rey y Señor del universo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Reine Cristo Rey y que nosotros también con Él reinemos. Que el Dios amor se derrame en bendiciones sobre nosotros. Que convierta nuestro corazón en el trono donde Él quiere sentarse y desde donde quiere y puede hacer que nuestra vida sea vivida según su voluntad. Rige, Señor, nuestros corazones y enséñanos a conducir hacia ti el corazón de los demás. Te pedimos que nos abraces contra tu corazón, allí nos guardes y nos dejes tatuados, nos laves con tu sangre preciosa, nos alimentes con tu cuerpo y sangre y nos des como garantía que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así entendemos que todo lo demás vendrá por añadidura.